¿Qué tal están? Bienvenidos. Comentario de textos de la filosofía de Maurice Merleau-Ponty. Realmente Merleau-Ponty fue un gran filósofo francés, fenomenólogo fundamentalmente, aunque también su filosofía tiene aspectos existencialistas indudables. Y en cuanto a su biografía, decir que nació Merleau-Ponty el 14 de marzo en Rochefort-sur-Mer, en Francia. Desde 1926 a 1930 estudió en la Escuela Normal Superior, Escuela Universitaria de Formación del Profesorado, después de haber estudiado brillantemente en los liceos Janson de Saly y Louis Le Grand. De 1930 a 1931 realiza su servicio militar. De 1931 a 1933 es profesor en el Liceo de Beauvais. De 1934 a 1935 enseña en el Liceo de Chartres y en 1935 entra en el ENS como agregado, repetidor o catedrático en otra institución de enseñanza. A partir de 1939 y 1940 es movilizado al V Regimiento de Infantería. De 1940 a 1944 fue catedrático en el Instituto Carnot y se asocia con los grupos de la Resistencia. Se reencuentra con Sartre y medita sobre la fenomenología y la historia. En 1945, en julio, presenta para el título de doctor sus dos obras, La estructura del comportamiento y Fenomenología de la percepción. En octubre es nombrado profesor para impartir una serie de conferencias en la Universidad de Lyon y 3 años después, a partir del 1 de enero de 1948, será nombrado profesor titular. En 1947 y 48 imparte un curso en la Universidad de Lyon y en la ENS. Resultado de este curso se edita en forma de libro La unión del alma y del cuerpo en Malebranche, Viran y Bersón. En 1947 escribe artículos fundamentalmente sobre política, humanismo y terror. En 1948 aparece Sentido y Sinsentido, recopilación de artículos sobre diferentes temas aparecidos anteriormente. En 1949 ocupa la Cátedra de Psicología y Pedagogía de la Sorbona, en París. En 1950-51 imparte varios cursos. En 1952 hasta 1960 imparte cursos en el Collège de France y en el año 1955 publica Las aventuras de la dialéctica. En 1959 redacta un manuscrito lleno de notas de trabajo que después de su muerte se publicaría con el título de Lo visible y lo invisible. En 1960 publica Signos, recopilación de artículos aparecidos en diferentes medios. Publica también la que será su última obra. Y en 1961, el 3 de mayo, muere en París repentinamente de una trombosis coronaria de corazón. Realmente, como se puede ver, fue una vida corta, pero muy productiva a nivel filosófico. A partir de ahora me centraré en comentar algunos fragmentos de textos de Merleau-Ponty, sin pretensión de exhaustividad, pero, por ejemplo, voy a centrarme en varios de ellos, en algunos. En cuanto a la definición de fenomenología, realmente diríamos que este fragmento que voy a comentar está tomado de ese libro y realmente podemos decir que es a lo que más se dedicó, a ser fenomenólogo. Y él mismo desarrolló una definición de fenomenología que es la siguiente y que la voy a comentar. Dice, en una frase de un párrafo, Merleau-Ponty, o escribe: la fenomenología es el estudio de las esencias y según ella todos los problemas se resuelven en definir las esencias. Por ejemplo, la esencia de la percepción, la esencia de la conciencia. Efectivamente, esto es seguir la línea también de Edmund Husserl, que con sus investigaciones lógicas sobre 1900, 1901 y luego con otras obras como Ideas y otros libros que escribió de fenomenología, creó la base de lo que es el análisis fenomenológico de la conciencia. También desarrolló la epogé y otra serie de conceptos técnicos fenomenológicos. Lo que sucede es que Merleau-Ponty desarrolló la fenomenología a su manera, con otros procedimientos, con otros métodos, pero al fin y al cabo se trata de descubrir lo fundamental de lo que es la percepción, la memoria, la imaginación, la conciencia, el pensamiento, los sentimientos, las emociones, etc. Y también escribe Merleau-Ponty:
Pero la fenomenología es también una filosofía que coloca de nuevo las esencias en la existencia y no piensa que pueda comprender al hombre y al mundo más que a partir de su facticidad. Esta frase es decisiva para entender mejor lo que quiere decir Merleau-Ponty, porque aquí establece una conexión, una unión entre lo existencial, lo que podríamos decir el existencialismo, y la fenomenología. Y diríamos que no se puede comprender la conciencia humana y al ser humano, los sentimientos, emociones, que son aspectos fundamentales de la vida de cada persona, si no entendemos que el ser humano está inserto en el mundo, en la realidad cotidiana, en la realidad empírica, diríamos en el mundo fenoménico. Y por lo tanto, los hechos, la facticidad, es algo importante para entender su conciencia, su forma de pensar, su forma de comportarse, y eso son aspectos también fenomenológicos y a la vez existenciales. No se puede hacer simplemente una separación o abstracción absoluta del mundo real, como pretendía, por ejemplo, la fenomenología de Husserl, sino que hay que analizar también la influencia de lo fáctico en la conciencia humana. Por lo tanto, aunque también se puede poner en suspenso, diríamos, el mundo empírico, hay que tenerlo en cuenta en el sentido de que condiciona los fenómenos de la conciencia. En cualquier caso, también escribe Merleau-Ponty esto. Es una filosofía trascendental, se refiere a la fenomenología, que deja en suspenso para comprenderlas las afirmaciones de la actitud natural, y es también una filosofía para la cual el mundo está siempre y allí antes de la reflexión, como una presencia inalienable y cuyo esfuerzo total reside en recuperar ese contacto ingenuo con el mundo para finalmente darle un estatuto filosófico. En este sentido, lo que él quiere decir es que partimos de la propia realidad material, aunque se ponga entre paréntesis, y eso de alguna manera determina que hay un mundo de reflexión que está por encima de ese mundo natural, podríamos decir, pero que está determinado o limitado precisamente por el mundo natural del que partimos. Y en ese sentido, eso establece las categorías filosóficas sobre la propia realidad material en la que vivimos, de alguna manera. En cuanto a otro aspecto que comenta y que explica el propio Merleau-Ponty en sus obras, está la cuestión de la insuficiencia de la visión científica. Y voy a comentar algo al respecto de lo que dice, de lo que escribe Merleau-Ponty. Escribe: yo no soy el resultado o el entrecruzamiento de múltiples causalidades que determinan mi cuerpo o mi psiquismo. No puedo pensarme como una parte del mundo, como simple objeto de la biología, de la psicología y la sociología, ni encerrarme en el universo de la ciencia. Efectivamente, porque realmente la virtualidad o lo fundamental o lo profundo de la vida de la conciencia, de la mente, de los pensamientos, de las emociones y los sentimientos, es que forman parte de un proceso personal de cada sujeto, de cada individuo, y por lo tanto la vida no se agota en la actitud científica, porque diríamos que nuestro pensamiento trasciende lo fenoménico, lo supera y lo matiza, lo desarrolla, etcétera, y lo entiende. Y por lo tanto, diríamos que el pensamiento supera cualquier tipo de psicologismo, cualquier tipo de sociologismo y también el cientificismo, en un sentido, diríamos, duro, en un sentido absoluto. No todo es ciencia, sino que hay muchas cuestiones sobre el sentido de la vida, sobre el sentido de la muerte y sobre el sentido de cómo queremos vivir, que no pueden ser, diríamos, abordadas de una manera absoluta con la ciencia ni con otras ciencias, y que forma parte también de lo que podemos llamar la metafísica filosófica o el pensamiento filosófico, podríamos decir. En cualquier caso, él sigue escribiendo: todo lo que sé del mundo, incluso por la ciencia, lo sé a partir de una visión mía o de una experiencia del mundo sin la cual los símbolos de la ciencia no querrían decir nada. En este sentido, pues él da mucho valor a la experiencia de la realidad del mundo, que luego esa experiencia es interpretable, es analizable con la conciencia mentalmente, y esos análisis, que pueden ser también esenciales, forman parte del ámbito de la fenomenología, que es una parte de la filosofía fundamental, o que es el ejercicio en sí, diríamos, de la filosofía, del pensamiento filosófico. Por lo tanto, frente a cualquier tipo de reduccionismo cientificista, él apuesta claramente
por la filosofía fenomenológica. Por otra parte, en este mismo párrafo que estoy comentando, en relación con la cuestión de la insuficiencia de la visión científica, escribe Merleau-Ponty: las visiones científicas, según las cuales soy un momento del mundo, son siempre ingenuas e hipócritas, porque sobreentienden, sin mencionarla, esta otra visión, la de la conciencia, por la cual, en primer lugar, un mundo se dispone en torno mío y comienza a existir para mí. Efectivamente, diríamos que no todo lo explica la ciencia, aunque parezca que sí. Explica muchísimos fenómenos, muchísimas cuestiones de la realidad del mundo, efectivamente, y cada vez más, pero eso no agota, diríamos, lo que supone la conciencia humana, la capacidad de pensar, de abstraer, de inventar, etc. Y en ese sentido, realmente el mundo es vivido, es sentido vivencialmente por el sujeto desde su propia conciencia, desde su percepción, y eso da lugar a muchas visiones del mundo o infinitas visiones del mundo en función de la inmensa cantidad de personas que viven en el mundo. Por lo tanto, ese elemento de subjetividad, de reflexión interna, no puede ser abarcado por la ciencia, ni puede ser entendido ni comprendido en toda su complejidad, en todos sus matices. Es verdad que actualmente ya parece que se ha conseguido leer imágenes del pensamiento, pero eso no significa que se pueda leer con un dispositivo electrónico, con una máquina muy sofisticada, pues todos los procesos de pensamiento de una forma exacta. Por lo menos eso todavía no se ha conseguido y esperemos que no se consiga nunca, porque sería un peligro, porque se podría leer lo que está pensando una persona en cualquier momento de su vida con todos los detalles imaginables o posibles, y eso no sería algo ético tampoco. En cualquier caso, él sigue escribiendo que volver, dice Merleau-Ponty, a las cosas mismas es volver a este mundo antes del conocimiento, del que el conocimiento habla siempre y respecto del cual toda determinación científica es abstracta, signitiva y dependiente. Realmente, efectivamente, se puede ver a las cosas mismas, pero el conocimiento supera a las cosas mismas y el pensamiento también. Por lo tanto, esto tiene pues unas limitaciones también. Por otra parte, también realiza el propio Merleau-Ponty una crítica a la interpretación idealista de la reducción fenomenológica y dice al respecto: vemos de este modo el verdadero sentido de la célebre reducción fenomenológica. Sin duda, no hay ningún problema en el que Husserl haya invertido tanto tiempo en comprenderse a sí mismo, ninguno sobre el que igualmente haya vuelto tan a menudo, ya que la problemática de la reducción ocupa en los trabajos inéditos un lugar importante. Y sigue diciendo Merleau-Ponty: durante mucho tiempo, hasta en los textos recientes, la reducción se ha presentado como el retorno a una conciencia trascendental ante la cual el mundo se despliega en una transparencia absoluta, movido de parte a parte por una serie de percepciones que el filósofo estaría encargado de reconstituir a partir del resultado de las mismas. Pero realmente aquí pues hace unas críticas también en otro fragmento sobre la reducción, considerando que es propia de un pensamiento existencial. Y pues realmente ha sido bastante criticada la reducción fenomenológica, porque esa presunta conciencia trascendental es algo hipotético y supuesto y que no está absolutamente demostrado. De hecho, en el siguiente fragmento del propio Merleau-Ponty dice Merleau-Ponty: todo el malentendido de Husserl con sus intérpretes, con los disidentes existenciales y finalmente consigo mismo estriba en que precisamente para ver el mundo y captarlo como paradoja hay que romper nuestra familiaridad con él, y esta ruptura no puede enseñarnos nada más que el surgir inmotivado del mundo. Y la mayor enseñanza de la reducción es la imposibilidad de una reducción completa. O sea, que esa abstracción absoluta del mundo empírico, del mundo material, es realmente imposible para el propio pues Merleau-Ponty, que es un filósofo no solamente fenomenólogo, sino existencialista. Y por eso dice Merleau-Ponty también que he aquí por qué Husserl se interroga constantemente sobre la posibilidad de la reducción. Si fuéramos el espíritu absoluto, la reducción no sería problemática. El espíritu absoluto como una especie de Dios, pero no somos dioses. Por lo tanto, esa aparente posible reducción de lo empírico
para luego pensar en las esencias, en la esencia de nuestros procesos de pensamiento, de la percepción, de la memoria, etc. Eso se puede intentar, pero el propio Husserl tiene serias dudas de que eso se pueda conseguir. En este sentido, también argumenta el propio Merleau-Ponty lo siguiente: pero ya que por contra estamos en el mundo, ya que incluso nuestras reflexiones se ubican en el flujo temporal que intentan captar, no hay ningún pensamiento que abarque todo nuestro pensamiento. En efecto, esto es así. Por lo tanto, podemos decir que hay otras formas de considerar lo que puede ser la filosofía. De hecho, el propio Merleau-Ponty señala que lejos de ser, como se ha creído, la fórmula de una filosofía idealista, la reducción fenomenológica, la reducción fenomenológica es la de una filosofía existencial. Por otra parte, también está el problema de las esencias y también el tema de la intencionalidad y de la conciencia fenomenológica. Y por otra parte, podemos entender la fenomenología como búsqueda de sentido. Por lo tanto, también dice al respecto lo siguiente, en relación con las esencias, Merleau-Ponty: la necesidad de pasar por las esencias no significa que la filosofía las tome como objeto, sino al contrario, que nuestra existencia está demasiado estrechamente apresada en el mundo como para reconocerse como tal en el momento en que se arroja al mismo, y que tiene necesidad del campo de la idealidad para conocer y conquistar su facticidad. En efecto, podemos decir que tenemos que desvincularnos hasta cierto punto del mundo para poder captar las esencias de nuestra realidad mental, podríamos decir, o de nuestras ideas y de nuestras formas de pensar, de conocer, de entender, de comprender, de imaginar, de memorizar o de recordar, etc. Y también escribe Merleau-Ponty: las esencias de Husserl deben traer consigo todas las relaciones vivientes de la experiencia, como la red trae del fondo del mar los peces y las algas palpitantes. Por lo tanto, sí, es un proceso de búsqueda de la esencia de la conciencia, aunque esto no se pueda conseguir en su totalidad probablemente. En cuanto a la intencionalidad y la comprensión fenomenológica, él considera que hay que reconocer la conciencia misma, considera Merleau-Ponty, como proyecto del mundo, destinada a un mundo que ella ni abarca ni posee, pero hacia el cual no cesa de dirigirse. Este es un buen planteamiento también. Y luego, la fenomenología es verdad que es búsqueda de sentido, indudablemente, y realmente esto se supone que se trata de captar la realidad en todos sus matices, ¿no? De hecho, por ejemplo, él considera que grandes novelistas han sido grandes fenomenólogos. Por ejemplo, señala Merleau-Ponty: la fenomenología es laboriosa como la obra de Balzac, por ejemplo, su Comedia Humana, que son unos 30 y pico, 40 libros, describe con todo detalle fenomenológico las vidas, las intenciones, las circunstancias de las personas de la primera mitad del siglo XIX, y está también la fenomenología laboriosa de Proust, la de Valéry o la de Cézanne, que dice Merleau-Ponty que tiene el mismo género de atención y de asombro, tiene la misma exigencia de conciencia, tiene la misma voluntad de captar el sentido del mundo o de la historia en estado naciente. Por lo tanto, diríamos que la fenomenología se realiza no solamente por los filósofos, sino también por los novelistas, los autores de teatro, etc. En ese sentido, es realmente adecuado pensar que la fenomenología, como también dice Merleau-Ponty, se confunde con el esfuerzo del pensamiento moderno. Por otra parte, también él en otros textos realmente habla, por ejemplo, de otras muchas cuestiones. Por ejemplo, hay un fragmento donde habla de hacia una nueva noción de historia. Dice: el concepto de historia debe ser desembarazado de muchas confusiones. Y dice: se razona con frecuencia como si hubiera frente a frente una filosofía que pone en el hombre valores determinables al margen del tiempo, una conciencia desligada de todo interés por el acontecimiento, y una filosofía o unas filosofías de la historia que, al contrario, sitúan en el curso de las cosas una lógica oculta de la que solo tendríamos que recibir el veredicto. Pero
Yo más bien considero que no hay un sentido de la historia y se puede estudiar fenomenológicamente los procesos históricos, eso sí, pero no, diríamos que no hay un finalismo o una teleología de la historia, como pensaban filósofos de la talla de, por ejemplo, de Hegel y otros. En este aspecto, como se puede observar, él en sus escritos, en sus libros, pues era realmente Merleau-Ponty un filósofo muy profundo, analizaba con muchos matices las cuestiones y luego daba mucha importancia sobre todo a la percepción y también a la novela con una parte, diríamos, que es similar a la metafísica, sobre todo las novelas de Balzac y de Proust, pues parecen casi como novelas filosóficas prácticamente, se podría decir de alguna manera también, porque analizan la realidad, las circunstancias, etc. De hecho, hay un fragmento también de Merleau-Ponty de la novela y la metafísica que dice así: de ahora en adelante lo que haya de metafísico en el hombre ya no puede ser referido a ningún más allá de su ser empírico, a Dios, a la conciencia. El hombre es metafísica en su mismo ser, en sus amores, en sus odios, en su historia individual o colectiva. Y la metafísica ya no es, como decía Descartes, la ocupación de algunas horas al mes. La metafísica está presente, como pensaba Pascal, en el más pequeño de los movimientos del corazón. Hermosísimo texto que indica que pues la novela también puede ser una construcción escrita metafísica, filosófica, y por supuesto el teatro lo mismo, la poesía, etc. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.